En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Viva y Eficaz. Doy gracias a Dios por ustedes, por ese amor que ustedes tienen por la palabra del Señor y por ese deseo, esa ambición santa de adquirir conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ojalá que todos nosotros, ustedes y yo, siempre aprendamos la palabra con la intención de incorporarla a nuestra vida, incorporar los principios de la palabra del Señor a nuestro modo de vivir, porque sólo así la palabra de Dios transforma y cambia la vida de los hijos de Dios. No ser oidores solamente, sino sobre todo escuchar, estudiar, meditar, comprender la palabra, pero ser hacedores de la obra, ser hacedores de la palabra, practicar, vivir, obedecer la palabra del Señor. Bienvenidos a este programa. Ayer hablábamos sobre cómo Jesús regresó en el poder a la provincia de Galilea y empezó a hacer milagros, prodigios, sanidades en aldeas, en pequeñas ciudades, en caseríos, y multitudes de la gente se reunía buscándole a él, tratando de tocarle porque de él manaba poder, surgía poder para sanar a las personas. Pero él regresó a la ciudad donde había sido criado desde niño, a la ciudad de Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret, porque la gente suponía que Jesús había nacido en esa ciudad de Nazaret. Pero ya como ustedes saben, Cristo cumplió con todas las profecías respecto a él en ese tiempo. Cristo fue, es decir, María embarazada del Señor fue a Belén y Jesús nació allí, pero luego tuvo que huir porque Herodes trataba de matar al niño y huyeron a Egipto, y después de Egipto regresaron, pero se erradicaron allí en Nazaret, en la ciudad de Nazaret. Entonces allí él creció con sus hermanos, creció con su padre, allí tenían una carpintería y Jesús creció de una manera normal, como niño, como adolescente, y cuando cumplió sus 30 años comenzó su ministerio, fue bautizado por Juan y recibió el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ayunó 40 días, fue tentado por el diablo y el Señor venció a Satanás con la palabra del Señor, y luego vino a Galilea y empezó a predicar el Evangelio, y ahora vemos que Jesús se dirige a Nazaret, su ciudad, donde él vivió y donde la gente suponía que él había allí nacido, donde estaba su familia, sus hermanos y su madre. Ya José había muerto. José murió temprano, o quizás José ya era de edad cuando se casó con María, pero no se vuelve a mencionar en el ministerio de Cristo a José, y todo el mundo sabe o supone que estaba muerto. Entonces vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga que estaba allí en Nazaret,
conforme a su costumbre. Es decir, que Cristo desde niño fue enseñado a someterse a las normas, a las costumbres religiosas del pueblo judío. Eso es sumamente importante, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando llegare a viejo, no se apartará del camino en el cual fue instruido. Hablando ya del camino de Dios, de la palabra de Dios y de la doctrina del Señor. Entonces Jesús también tenía esa costumbre de ir a la sinagoga. Jesús desde pequeñito fue enseñado a adorar a Dios en la sinagoga, y también cada año iba juntamente con su familia. Allí se habla que a cierta edad, como adolescente, Jesús fue al templo y estuvo preguntando y contestando las preguntas de los religiosos de aquel entonces, que estaban admirados de su sabiduría. Así que ahora, como era su costumbre, y esta palabra y costumbre es para nosotros, para que nosotros también tengamos la costumbre de ir a adorar a Dios. Hay creyentes que solo tienen tiempo de adorar el día domingo, pero consagran el día domingo. No fallan el día domingo con su familia, toda la familia, papá, mamá, hijos e hijas, nietos y nietas, todos van juntos a adorar al Señor al templo. Esa también era la costumbre de Jesucristo nuestro Señor. Y se levantó a leer. Él se le concedió el privilegio de leer las Escrituras. Ya debemos de entender que Jesús gozaba de cierta fama. En Nazaret había llegado la fama de Jesús, porque él empezó a predicar en los lugares alrededor de la ciudad de Nazaret, en toda Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, al entrar en la sinagoga, ya conocían que él hacía milagros, sanidades y prodigios y predicaba el evangelio del reino. Y entonces se le concedió a él el privilegio de leer las Escrituras. Y era costumbre que el que leía, que se le concedía el privilegio de leer las Escrituras, hiciese una aclaración, una reflexión, una pequeña enseñanza respecto a la lectura leída. Esa era la costumbre en las sinagogas. Por supuesto que no se le daba el privilegio a cualquiera, sino a personas reconocidas como sabias y entendidas de la Torá, las Sagradas Escrituras. Entonces, el Señor se le dio el libro del profeta Isaías. Bueno, entonces ese señor tenía la libertad de buscar el texto que él quería leer. Entonces, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló significa que él buscó específicamente la profecía que iba a leer. Él buscó la profecía de Isaías que profetizaba la venida del Mesías y el que hablaba del ministerio, de la naturaleza del ministerio, de lo que el Mesías iba a hacer. Entonces en el verso 18 el Señor leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas o buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a todos los cautivos y darle vista a los ciegos, y también a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. La profecía sigue y habla de el juicio de Dios, pero
Pero como este era el tiempo de la visitación, de la consolación de Dios, y Cristo vino precisamente no a hacer juicio, sino más bien a dar libertad a los cautivos. Entonces el Señor, enrollando el libro, lo dio al ministro y el Señor se sentó. Se suponía que él tenía que dar una explicación de lo leído. Entonces se sentó como era costumbre. Nosotros predicamos de pie, pero era costumbre que el que iba a exponer las escrituras se sentaba. Probablemente había algún escaño más alto donde el rabino se sentaba para que todos lo pudieran ver, pero era costumbre de predicar sentado. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque reconocían que su fama se había difundido, porque antes de llegar a Nazaret, la ciudad donde él se había criado, él hizo milagros. Y esos milagros y esa fama había llegado hacia ellos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué introducción al sermón del Señor. Impactante. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Señor empezó a hablar, a explicar, y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero algunos decían: ¿no es este el hijo de José? Todos reconocían que él era el hijo del carpintero, de José. La gente creía que Jesús era hijo biológico de José. Y entonces el Señor a esos que dudaban les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, entonces haz también aquí en la tierra, porque ya Cristo había predicado en la ciudad de Capernaum. Los historiadores bíblicos dicen que Jesús alquiló allí una casa, o que tenía una casa donde él vivía, y allí había hecho él su centro, su sede, para expandirse, para ir a diferentes ciudades y predicar el evangelio. Por eso es que también se dice que cuando hizo un milagro de un hombre paralítico, dice, se halló que estaba en casa, en la casa de él, en la casa que él había alquilado, o probablemente casa que era de él. Probablemente había alquilado la casa. Bien, entonces dice que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. La tierra de Jesús era Nazaret, porque ahí se había criado. Toda la gente sabía que él había aprendido el oficio de su padre, que Jesús era carpintero e hijo del carpintero José. Todo el mundo conocía a su madre María. ¿Y no están aquí también sus hermanos y sus hermanas? Entonces ellos empezaron a dudar. Decían: ¿y quién es este? ¿Será cierto que ha hecho milagros, prodigios? ¿Será cierta su fama? Y empezaron a dudar. Y por eso Cristo dice, seguramente me diréis el refrán: médico, cúrate a ti mismo. O sea, muestra tus credenciales como Mesías, porque Jesús ya les explicó cuáles eran sus credenciales, la naturaleza de su ministerio, porque les predicó de esta profecía
y él comenzó a decirles que se había cumplido esa escritura delante de ellos. Entonces algunos, probablemente no todos, pero algunos, dudaban. Y entonces el Señor añadió en el versículo 24, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, los que dudaban, a lo mejor tenían envidia porque como conocían que era un carpintero y ahora se muestra como un profeta con gran sabiduría y también con gran poder, haciendo milagros y prodigios, entonces dudan. Y el Señor dijo, pues no hay profeta sin honra en su propia tierra o en su propia casa. Lo que está diciendo el Señor es que a causa de que lo habían visto allí, que habían visto que desde niño él jugaba con otros niños y que había llevado una vida totalmente normal, aunque sin pecado, porque nadie podía señalar pecados al Señor, ellos dudaban. Ellos decían, este no puede ser profeta, y mucho menos puede ser el Mesías, porque Cristo ya les había enseñado, aclarado y predicado respecto a este ministerio. Entonces ellos reaccionaron de manera, se dieron por aludidos, diciendo, bueno, en el tiempo de Elías habían muchas viudas, pero no fue enviado a una viuda judía, sino a una viuda gentil de Serepta de Sidón. Y en cuanto al milagro que hizo Dios sanando a un leproso en el Antiguo Testamento, no fue un leproso del pueblo de Israel, de la raza judía, sino que era de otra nacionalidad, Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ve usted que no fue bien recibido en Nazaret. Hay otro pasaje allí donde se dice que Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos, y que Jesús estaba admirado de la incredulidad de ellos, y que solo hizo ciertas sanidades así pequeñas, pero estaba maravillado de cómo la gente era incrédula, porque como lo habían visto crecer, como todo el mundo sabía que era un ciudadano común, al menos así se mostró al principio, hasta que comenzó su ministerio, él se mostró como el Mesías, como el rey prometido a Israel, como aquel que viene a hacer liberaciones, a abrir la cárcel a los encarcelados, a liberar a los oprimidos del diablo, a dar vista a los ciegos, tanto a los ciegos espirituales como a los ciegos físicos. Él vino a hacer maravillas, a mostrar ciertamente las credenciales que lo designaban a él o manifestaban a la gente que él era el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces estaba maravillado y dicen que trataron de matarlo. Trataban de matarlo.
aunque palabras de gracia salían de él. Y entonces querían despeñarlo porque la ciudad de Nazaret estaba construida en un lugar alto y había un despeñadero y querían matarlo. Y Jesús, con su poder y por la gracia del Señor, protegido por el Espíritu, protegido por Dios, entonces Él pasó por en medio de todos ellos y nadie lo tocó. Pasó tranquilo en medio de ellos. Mañana vamos a continuar estudiando. Vemos aquí, lo que se debe destacar aquí es el ministerio de Jesús, ¿verdad? Cómo fue ungido, dio buenas nuevas a los pobres. Vamos a abundar un poquito más el día de mañana sobre la naturaleza del ministerio de Jesús, el contenido de su ministerio. Dios le bendiga, Dios le guarde, amemos al Señor, obedezcámosle y sometámonos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.